Bienvenidos y bienvenidas a Capaz Podcast, un espacio donde hablamos de la política nacional y es una oportunidad también para conocer a personalidades y conocerme un poco y cómo pensamos de cara al proceso electoral del 30 de noviembre. Hoy tengo el honor de estar con Carla Lara, cantautora nacional, comunicadora. Para los que no saben, Carla Lara es mi tía, hermana de mi mamá. Bienvenida. Gracias, Mario. Un honor estar con mi sobrino. Mira, siempre en Capaz Podcast estamos desde el Café Coffee Shop aquí en Tegucigalpa, un espacio que se creó con la idea de que el Café pudiera conectar directamente con los consumidores, porque parte de este negocio del café no solo es producirlo, sino que también prepararle un cafecito de calidad a los consumidores y incentivar el consumo nacional y que en Honduras cada vez se consuma café de mayor calidad, y así también el ICAFE poder asesorar a muchos productores que están emprendiendo ya en el área de tostar su café y de servirle directamente al consumidor. Entonces ese es este esfuerzo ICAFE Coffee Shop, y comenzamos preparando una tacita de café. Siempre aclaro, para que por si nos está viendo algún experto, que no soy barista, aunque pues obviamente soy apasionado del café y a eso me he dedicado desde que me gradué prácticamente toda mi vida. Ha sido una de mis labores a preparar una tacita de café. Hoy tenemos un café de Comisajul. Comisajul tiene 5 fincas, ¿verdad? Que son colectivas de todos los socios de la cooperativa, y esta es de la finca número 5, que está en el Rosario. Está más o menos a 1550 metros sobre el nivel del mar, es variedad Parainema, y es un café lavado. Qué rico. Entonces vamos a hacer un B60. Ya antes de echar el café yo ya había limpiado el papel, que es algo que siempre tiene que hacerse para evitar que se transmitan los sabores a papel en el café del filtro. No soy barista, pero le entendés al trámite. Le hacemos ahí. Una de las cosas claves del barismo es la relación de agua con café, ¿verdad? Para obtener la extracción perfecta. Y ahí yo me peleo un poco con las medidas, me gusta más. Más fuertecito. No, sino que al tanteo. Ahí pero aquí sí lo pesamos y hicimos lo correspondiente. Ojalá que salga bien. Si sale mal, no es el café, es el barista. Bueno, a mí me gustaría, rapidito, que nos contaras un poquito alguna anécdota de tu niñez que recordás. De mi niñez. De tu niñez, sí, antes de la adolescencia, porque ya esa ya es otra etapa. Esos primeros años, ¿cómo fueron? ¿O alguna anécdota en especial que quieras compartir? A ver, recuerdo mucho, cuando pienso así en la familia y en ese tiempo en la casa, recuerdo la música, los viajes de Comayagua a Tegus o de San Pedro a Tegus, a La Esperanza o a Mazaguara, que era donde tenía tu abuelita tierra, ¿verdad? Y recuerdo viajar y cantar, que siempre íbamos cantando, que tu abuelita y tu abuelito les gustaba mucho eso, que hiciéramos canon pero cantar. Iban jugando en el carro con la música. Siempre recuerdo eso, que la música era mucho de cuando estábamos en familia. Se disfrutaba. Y una curiosidad, ¿vos te acordás cómo comienza mi abuelo y mi abuela y cómo deciden sembrar café? Pues yo como lo recuerdo era, bueno, cuando tu abuelo sale, ¿verdad?, de trabajar con la empresa privada y que prácticamente lo retiran, ¿verdad?, por su participación política clandestina en ese tiempo, ¿verdad?, porque de esa manera era como la única forma en la que se podía hacer. Entonces él queda sin trabajo y queda con la puerta cerrada, ¿verdad? No sé si se vale decirlo acá, porque requeriría otro podcast, pero digamos que es Miguel Facusé quien le cierra la puerta a tu abuelo. Y
él se mira, ¿qué voy a hacer, verdad? Y bueno, entonces dice, pues regresar al pueblo, ¿verdad? Y como él estaba la casa del mister y la abuela Chabela, él decide comprar esa casa e irse para allá, que es una casa muy bonita que ya se está cayendo, y decide que va a empezar a sembrar. Y no solo sembraba café, sembraba también hortalizas, vendíamos, digamos que yo creo que de eso comenzó un poco a sobrevivir, ¿verdad? La venta de hortalizas. La venta de hortalizas, íbamos al mercado del productor a vender. Y también empezó a hacer las mermeladas y los encurtidos. Licor de café. Así Licor de café hizo después. Pero yo creo que tu abuelo, frente a una vida que había elegido, que era pues trabajar, digamos, con él era un economista de profesión y tenía mucha experiencia en gerenciar, ¿no? Entonces, cuando ya eso no era una posibilidad, dice, bueno, pues a la tierra, a producir. A producir, y regresa al pueblo, y obviamente como él siempre tuvo, digamos, como otros intereses, el cooperativismo pues fue la manera también en la que él encontró. Se funda Comisajul después Sí. y comienzan ahí a producir en San Juancito en una época que el pueblo estaba, bueno, no había tanta alternativa económica en el pueblo, creo yo, en ese momento. Sí, casi ninguna. Y digamos que él también decide potenciar junto a mi mamá, ¿verdad? Junto a mami, todo, o sea, el patronato, la fundación del colegio. Ellos dos tuvieron una práctica, digamos, comunitaria de la que nosotras aprendimos, pues. Bueno, entonces ahí va la segunda pregunta. ¿Cómo son esa influencia de mis abuelos en ya la participación política tuya en movimientos sociales y de otros hijos? Porque son 5 hermanos, ¿verdad? Sí. Y varios han participado de una u otra forma en procesos sociales. Sí, pues yo la verdad incluso me he reconciliado con mi papá, ya no estando físicamente, precisamente por eso que reivindico, ¿verdad? De él y de las cosas que yo siento que aprendimos con él, ¿verdad? Rechazo las otras, ¿verdad? El ímpetu que heredamos de así, el tener el carácter fuerte. Yo hubiera querido yo heredar el de mi mamá. Dicen que era explosivo, mi abuelo. Era explosivo, bastante, sí, tenía un carácter muy, muy fuerte. Y no tuve, digamos, mucha relación buena con él. Yo fui también un poco rebelde, ¿verdad? Entonces, pero sí, pienso ahora, de hecho, tu mamá, tu Tati, me pidió cuando hace unos 4 años, creo, 5, inauguraron una biblioteca en el colegio que lleva el nombre de mi papá. Entonces Tatiana me decía, ayúdame con la biografía, hay que escribir la biografía de mi papá. Y cuando me puse a hacer eso, siento que me sirvió mucho para reconciliarme con él, porque realmente él fue una persona que aportó mucho y siento que tuvo también el privilegio de vivir con una mujer que tenía igual compromiso que él, limitada quizás por su condición física, ¿verdad? Su enfermedad, la artritis, pero mi mamá, a pesar de eso, hizo de todo, pues. Sí. O sea, mi mamá fue un ejemplo de... Fue tutora, maestra, y acompañaba muchos procesos. Las recetas de todo lo que hacía él, las mermeladas y los encurtidos, era la abuelita. Ahí están las libretas con sus recetas hechas a mano, sí. Tenemos que, ese es un sueño, volver a abrir esa fábrica que funcionaba en San Juancito, donde hacían mermeladas y encurtidos mis abuelos. Sí. Entonces esa deseo o esa convicción que tenían mis abuelos de participar siempre en la comunidad, a través de la cooperativa, el colegio, eso los va induciendo a ustedes a después involucrarse, digamos, en movimientos políticos. Pero bueno, vamos a cerrar esta etapa con una dinámica. Tengo algunas canciones tuyas y
De repente va a ser difícil, pero tenés que elegir. Te voy a decir dos y tenés que elegir tu favorita. Ajá. La Casa de la Justicia y María Dolores. La Casa de la Justicia. La Casa de la Justicia y Antes del Puente. Qué difícil, ¿va? La Casa de la Justicia. La Casa de la Justicia y Recordarles. Uy. La Casa de la Justicia. La Casa de la Justicia o Marcela. Ay, ya me la pusiste difícil, ¿verdad? Sí, es que La Casa de la Justicia es un poema de Roberto Sosa. Claro. Y la musicalización es de Rosario Rodríguez. Ella hacía parte de un grupo que se llamaba La Pipa. Algo así creo que se llamaba el grupo. Y entonces tiene un montón de elementos. Además es que es una canción que desgraciadamente no pierde vigencia, ¿verdad? Claro. Y la justicia sigue siendo la gran deuda, ¿no? Y a Marcela, pues yo la escribí el poema, lo musicalizó Guadalupe Urbina. Y tiene ahí, ¿verdad? Claro, un afectito que tiene que ver también. Única hija. Sí, mujer. Dedicada a tu única hija, por eso digo hija. Sí. Ok, Marcela. Marcela, la fuerza que tenés. Marcela, a Marcela. Marcela, dos ciudades. Uy, a Marcela. Marcela tenían que ponerla de último. Marcela, me dijiste que me querías. Ay, esa canción es muy, muy melodramática. Es de Yeco Hernández. De Yeco. Sí. Ok. Marcela y Adiós, que también es de Yeco, Adiós. También es de Yeco, sí. Aquí hiciste famosa Salvador Narrala. Sí, ¿verdad? Ay, tengo una anécdota genial. En Adiós. Contanos la anécdota de esa canción. Escúchenla. Los que no la han escuchado, es una muy buena canción. Es que esa canción en los... al final, cuando dice te dejo, hay una parte que dice que te cocine Salvador, hay otra que dice come chelato y macarrón. Entonces, Dori Gutiérrez un día me llama por teléfono y me dice, mire, fíjese que yo no sé si usted sabe, pero yo soy hermana de Chelato. No, pues sí, a mí me han contado que usted es hermana de Chelato. Entonces me dice, mi hermano está cumpliendo años y yo quiero regalarle algo. Y se me ocurrió, me dice que podía hacer un disco suyo porque me dicen que usted le ha dedicado una canción. Entonces le digo, bueno, Doris, le voy a contar un poco cómo el tema, cómo aparece ahí, porque no creo que le vaya a gustar mucho. Y pues ya le cuento y me dice, no, pues sí, tiene razón, gracias, Carlita. Al final no se lo ya no le regaló el disco. Yeah. Bueno, esa canción se compuso antes de que Honduras fuera un segundo mundial. Exacto. Entonces, en parte de la canción dice, nunca volverá a España 82. Nunca volverá a España. Entonces, hasta aquel momento, cuando la cantabas y salió en tu álbum, pues no habíamos ido a otro segundo mundial. Y habla más de un conflicto de pareja, ¿verdad? De un hombre, como muchos hombres machistas y que nos obsesionamos con el fútbol. Entonces, por ahí va la crítica, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Faltan dos más. Vamos siempre con Marcela. Marcela o Que corre el río. Uy. Que corre el río es muy emblemática, es muy abrazada también, ¿verdad? Por el pueblo lenca, que es para quien se escribe, ¿no? Y su lucha en defensa del río Hualcarque. La gente piensa que esa canción la escribí después del asesinato de Berta Cáceres, ¿verdad? Y no, Bertita escuchó esa canción. De hecho, Bertita más bien la vi una vez con los ojitos aguados porque pensaba en los otros personajes que están en la canción, que fueron personas que también, ¿verdad? Fueron asesinadas en ese marco, Tomás. Y menciona pues personajes que son de Paula, ¿verdad? Que también mueren en un accidente de carro en medio de algo conflicto. Exacto, claro. ¿Verdad? De esa lucha. Entonces, pues sí, son como cosas que uno piensa, ¿verdad? Que tienen mucho valor porque es lo que una quisiera que para lo que sirva su música, ¿no?
Entonces, claro, esa lucha ha sido tan fuerte que sigue estando, sigue pasando, y cuando la escucha la gente, siento yo que sienten como que eso les abraza, como que eso les da un poquito de alivio, y, y pues yo me siento muy satisfecha entonces de esa de haber canción, hecho Que corre el que río. corre el río. Y al final, toda esa lucha, pues sí frenó un movimiento que con complicidad del gobierno estaba tomando los ríos de toda Honduras, y muchas empresas frenaron por esa lucha del pueblo indígena, y Berta que también... El pueblo lenca hizo algo que no había hecho nadie, sacar a Sinohidro. Sí. Logran sacar. Lastimosamente el proyecto está no completamente cerrado, está en suspenso, digamos, porque no ha dejado de lucharse para que no se haga, ¿verdad? No se represe ese río. Pero la justicia para Berta sigue siendo una deuda, ¿verdad? Claro. Para el pueblo lenca. Y como hemos dicho siempre, ¿verdad? La forma en que entendemos la justicia de los pueblos, más allá de la cárcel que esperamos para quienes la asesinaron y quienes pensaron su asesinato, ¿verdad? Y lo materializaron con los que están ya presos, es que los proyectos extractivistas se vayan, ¿verdad? Esa es la justicia para los pueblos, ¿verdad? Sí. Es que eso no siga pasando. O que los proyectos en las comunidades realmente los construyan o los definan los pueblos. Exacto, y no el gran capital. Porque con lo que estamos peleados, yo creo que ahí es donde tal vez no entendamos a veces, es con el megaproyecto. El proyecto en esa escala nunca puede hacerse si no se lleva de encuentro y además la vida. Que utiliza los recursos naturales de las comunidades, y la gran ganancia queda en esa empresa o en ese consorcio que forman para el proyecto, y te venden de que van a apoyar la escuelita, de que van a generar un par de empleos, pero realmente nos llevan la riqueza en vez de que quede en la población, que ese recurso les pertenece. Sí. Entonces creo que sobre todo es eso, pues que no estamos en contra de la tecnología ni en la generación de energía, pero si se va a hacer, primero que quiera el pueblo, ¿verdad? Porque uno en su... Y se puede hacer a otra escala. También, claro. Que mientras, como decís vos, se respete la decisión de los pueblos, pues. Así es. Sí. Entonces, que corre el río, y por ser mujeres, para cerrar esta dinámica. Que corre el río. Por ser mujeres también es de Yeco, ¿sabía? Ah, es de Yeco también. Sí. O sea, tiene mano mía bastante, pero tiene mucha mano de Yeco. Sí. Sí, bueno, Yeco ha compuesto muchas de las canciones, o canciones muy buenas en tu repertorio. Es un gran compositor. Sí. Yo le agradezco mucho eso. Sí. Para hablar un poquito de la política, ¿cuál es, desde tu visión, la relación entre el arte y la política? Pues yo creo que el arte es el instrumento más noble con el que se puede hacer la política. Entendida la política no desde la política partidaria, sino la política como ¿verdad? Como una manera para que determina la vida en sociedad. ¿Verdad? Porque todos los seres somos políticos. Así ¿no? es. Entonces, entendido así, en esa forma amplia de entender la política, creo que el arte es un instrumento muy noble, ¿verdad? Te permite, te da un abanico bien grande, ¿no? Desde la cosa más sensible y llorona, ¿verdad? Hasta la cosa, pasando por las cosas muy coloridas, hasta las cosas tan fuertes y tan poderosas como el humor, ¿verdad? Que en el arte es una cosa muy, muy poderosa, muy difícil de hacer, ¿verdad? Pero que hace a la gente pensar. El arte también te devuelve mucha pertenencia, ¿no? Las personas, yo creo que hemos hablado mucho de identidad, pero ahora yo me concilio más con el término de la pertenencia, ¿no?
porque nos hace falta mucho eso, ¿no? Y mucho de la desolación de estos tiempos, ¿verdad? Que están muy marcados por eso, tiene que ver con que no pertenecemos a, o nos capta la pertenencia esas iglesias panderetas y todos esos pensamientos más conservadores y abyectos, con los que entonces ahí se murió la flor, ¿verdad? Entonces yo creo que el arte está muy ligado a eso, porque el arte es memoria, el arte es rebeldía, el arte es sensibilidad, es muchas cosas muy fuertes. Y por eso hay que estimular el arte, ¿verdad? Sí. Hay que hacer lo posible. Definitivamente. Interesante, y ese tema de la pertenencia, me gustó esa definición que usaste, que es identidad, porque yo creo que parte de nuestra historia, de la colonización, es que nos han cortado nuestras conexiones con nuestra historia. Y eso pasa, no solo desconectados de lo que pasó en 1500, sino que ni siquiera conocemos las luchas del siglo antepasado. Muy poco se estudia o se promueve la historia y la lucha de los pueblos y lo que han construido. Y yo creo que es una de las herramientas que tenemos que usar para que la gente justamente tenga ese concepto, porque yo, por ejemplo, veo muy fácil cómo la gente aplaude las invasiones a los países, y algunos dicen, no, mejor que venga Estados Unidos y restablezca la democracia, cuando realmente han saqueado todo el mundo y destruido con su guerra. Y más allá de ideologías o de partidos, es cómo vas a querer promover que haya destrucción en tu casa, que es tu país al final, ¿verdad? Sí, imaginarte que eso implica, ¿verdad? Eso, la guerra, ¿verdad? La muerte, el miedo, ¿verdad? Que le provoca a la gente eso. Y como vos decís, es una cuestión humana, es como no pensar ahora en Palestina, ¿verdad? Y imaginarnos el terror, ¿verdad? De la gente que se va a caer la bomba. Todo lo que han hecho es una cosa indescriptible de horrorosa. Así es. Y cómo pensar que eso está bien, ¿verdad? Normalizado. ¿En nombre de qué? Sí. ¿En nombre de qué se podría hacer semejante horror? Así es. Yo coincido que el arte y la cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos. El ser humano debería de tener la posibilidad de tener un trabajo digno, que disfrute, de tener tiempo con su familia y para la recreación. Y en las últimas décadas pues nos han ido cercenando eso, ¿verdad? Primero la posibilidad de salir a la calle. Creo que crecimos todavía en nuestra generación, ya voy a llegar a los 40, podíamos de niños salir a las calles, ahora ves cada vez menos, ¿verdad? Los espacios públicos, que yo creo que es algo que este gobierno ha tratado de impulsar, esa recuperación de espacios públicos, que no es suficiente, pero que poco a poco se van generando esos espacios. Pero uno de los temas claves, creo yo, en mis propuestas políticas, es justamente promover el arte y la cultura. Creo que debemos de crear centros culturales comunitarios, volver a ese espacio. Pues yo me acuerdo en San Juancito, que fue una de las también aportes, digamos, de esa generación de mis abuelos, el centro comunal, y que se hacían muchas actividades en ese centro comunal, traían maestros para enseñarnos a los niños del pueblo deportes, artes. La creación de un fondo nacional para promover el arte, para que los artistas tengan acceso a presentar una propuesta y que a través de ese fondo se financie, ¿verdad? Ya sea para hacer teatro, para grabar un disco, para hacer un documental, y que haya ese fondo realmente abierto para los artistas. Y después que otro elemento es que la educación artística tiene que volver a las escuelas. Porque en la actualidad, a través de las herramientas tecnológicas, ya no necesitamos una formación memorística que nos enseñe a recordar fechas, datos, sino que
tenemos que incentivar la creatividad, el análisis lógico, para que utilizando estas herramientas que tenemos al alcance seamos productivos. Entonces creo que ese es un pilar que queremos, sueño con impulsar. Igual para eso también es un tema de infraestructura. Yo estudié, tuve el privilegio de estudiar 2 años en Holanda, en el sistema público de Holanda, y la escuela pública en la que yo estudié tenía un gimnasio para hacer todo tipo de deportes, igual condiciones en las aulas para que nos permitían practicar artes, oficios desde pequeños, habían talleres de carpintería, de mecánica, que no es que eras, pero por lo menos te familiarizabas con las herramientas. Entonces, son 3 pilares dentro del tema de arte, y te decía, la construcción de estos centros comunales en los barrios, en las colonias, en las aldeas, el Fondo Nacional para la Creación, así lo llamamos, ¿verdad? Que tenga un fondo con recursos suficientes para financiar artistas, ¿verdad? A nivel nacional, y que vuelva el arte y la cultura a la currícula educativa hondureña. Sí, a mí a ver, se me enciende el foco y digo yo, ¿qué pasaría con un fondo para la creación? ¿De qué manera lo regulás? ¿De qué manera? ¿Cómo no se politiza? Ajá, ¿cómo no se partidiza? Partidiza. Ajá, ¿verdad? Porque entonces termina favoreciendo, que creo que es un poco lo que está pasando, ¿verdad? A personas que están dispuestas a hacer caja de resonancia, ¿verdad? De la propaganda necesaria, ¿verdad? Pero no todas las personas queremos hacer o ocupar ese lugar en la producción artística. Hay personas que vivimos peleando por la independencia de nuestra voz, de nuestro criterio, ¿no? Porque pensamos que es el pilar que sostiene nuestra creación artística, claro. ¿no? Entonces, yo por ahí diría, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para que el criterio de... esos conflictos siempre van a existir mientras los seres humanos estemos en medio de los procesos, pero yo siento que algo que ha funcionado bien en el sector café, y yo por ejemplo, esta semana me invitó la Asociación Nacional de Ciegos a escuchar los problemas que ellos tienen, y ellos querían escuchar a los candidatos. Fuimos tal vez como 6, 7 candidatos a escucharlos y a participar, y les decía, creemos una institucionalidad para las personas discapacitadas, para que entonces en el sector café hemos creado una institucionalidad donde los productores, aunque hay participación del gobierno en nuestras instituciones, somos mayoría. Y después puede haber conflicto entre los productores, y algunos dicen que hacemos más o menos, ¿verdad? Y obviamente las gremiales y la institucionalidad tiene mucho que mejorar, y los procesos son justamente dinámicos, pero por lo menos estamos productores defendiendo los intereses de los productores. Y estoy de acuerdo, cuando solo es un organismo partidario o el gobierno de turno decide, puede haber esos elementos. Entonces, yo creo que los gremios, los sectores, tienen que organizarse y tienen que tener voz y voto en estos espacios. Que de repente va a haber un artista y que diga, si es Carla Lara, por decir algo, que es parte de la terna que decide cómo se ejecutan esos fondos o a qué proyectos se financian, te van a criticar seguro, pero por lo menos son artistas decidiendo qué se hace en el arte. Yo creo que esos son métodos mixtos, donde participan los sectores organizados y el gobierno, para que también se garantice transparencia, ejecución efectiva, pero esos modelos tenemos que implementarlos más en el país. Sí. Y bueno, y no hay sector más desorganizado que el sector del arte, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo lo que sí creo y me llama la atención de tu propuesta es el tema tiene que haber educación artística en la currícula, pero también tiene que haber condiciones maestros. Hay una sola escuela de música en el país, es una escuela nacional, o sea, una escuela es la única de todo el país. Pública, cuando tenemos más de... ¿Cuántos millones de habitantes? 10 millones de habitantes, y hay una escuela nacional, o sea, una escuela pública que forma bachilleres y no sé si todavía maestros, con todos los cambios que han habido, ¿verdad?
si sigue graduando maestros en educación musical. Hay una en San Pedro, pero es privada. Es privada, sí. Y ahí no hay nada. Y de ahí una Escuela Nacional de Bellas Artes, una escuela a nivel nacional que te forma pintores y personas en las artes plásticas. Una Escuela Nacional de Danza, ¿verdad? Que incluso tiene, que me parece, bueno, más adaptado a la realidad y a las posibilidades concretas de la gente, y son cursos libres, ¿va? Las niñas y los niños van, más niñas, ¿verdad? Que niños, precisamente por todos estos prejuicios, ¿no? De que no es cosa de hombre bailar. De ahí escuelas de, por ejemplo, hay una licenciatura en letras en la universidad, pero creo que letras solo hay en Tegucigalpa. Ya. Entonces, en un país que ya tiene la cantidad de población que tiene, sí, ¿verdad? Y bueno, y luego ves a los profesores de música que lo que siguen enseñando son los himnos que nos enseñaron a nosotros, ¿va? El de la granada, el del pino, el de la madre. Y cuando podría ser una cátedra, pero para eso hay que formar, ¿verdad? Personas que sepan, que tengan formación, ¿verdad? En el arte. Y de ahí lo otro, ¿verdad? Es un poco esta cosa que pasa en general, digamos, en la currícula educativa, y es que el modelo educativo sigue siendo el europeo, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, esta cosa, ¿verdad? Volviendo a la reflexión que hacías, de cómo no sabemos de lo propio, ¿verdad? Porque nos impusieron la historia europea como la universal, y eso es lo que la academia sigue enseñando, ¿verdad? Y entonces aquí la aspiración más grande es interpretar a un Beethoven, ¿verdad? Y a ver, hay más, ¿no? Hay más, que tiene que ver también con investigación, pero también tiene que ver con recuperación de la memoria histórica para llegar a tener eso, ¿verdad? Pertenencia. Entonces, yo creo que sí, hay que hacer una apuesta porque hay educación artística a nivel nacional. A mí, por ejemplo, esto de que la música me ha dado el privilegio de ir a tantos lugares, yo con muchos compañeros y compañeras que tienen hijos, me dicen, qué terrible que aquí los hipotes no pueden ir a una clase de guitarra, no pueden ir a una clase tampoco de deporte, ¿verdad? O sea, todo es tan limitado. Y aquí incluso para la gente que vive en la ciudad, en este pueblo grandote, es tan complicado. Pasa por una cuestión de clase, de tener los recursos, porque es muy caro, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que la escuela tiene que tener actividades extracurriculares que vayan dirigidas a esto, ¿no? A estimular la parte creativa, porque pues pareciera que no nos vamos a pelear por mucho tiempo, la academia no se va a pelear con el modelo eurocentrado. Entonces, bueno, que nos sigan enseñando, ¿va? Que fue Colón quien descubrió América, va pues, sigan diciendo lo mismo de hace 200 años, pero sí estimular la posibilidad de ser más creativas y creativos a través de la formación artística. Seguro, es un compromiso que vamos a asumir y, bueno, invito también a los otros diputados que compartan eso, porque se ocupan 65 votos en el Congreso, no siempre no una persona marca la diferencia, que es lo otro que el sistema también en esta contienda electoral nos quiere, y cómo se vende Mario, y cómo se vende fulano y mengano, no, al final también es un tema de partido, ¿verdad? Porque al final el Congreso es un órgano que ocupa 65 votos para aprobar leyes y 86 para hacer reforma constitucional. Vamos a entrar a otra dinámica, tía. Nos van a poner canciones, vamos a ir una y una. Entonces, la primera la adivinas vos. Si no la adivinas vos, tal vez te ayudo. Y así vamos a ver si podemos adivinar las canciones que nos ponen. Ay, Dios. A ver qué tal está ya el oído. Ya me la pusieron complicada. A ver si es bueno, cierto. Y el oído, y después, ojalá que sean canciones de nuestra época, porque ya si nos ponen los nuevos reggaetones, creo que no los identificamos. No. Vamos a ver. Pedro Guerra. Pedro Guerra. Sí. Cuéntame lo que no me acuerdo cómo se llama la canción.
Bueno, hay que ponerle otro poquito a ver si que empiece a cantar. ¿Qué será? La canta Ana Belén también, esa, y Víctor Manuel. Contamíname. Contamíname. ¿A qué sigue de María? Esta es la Juan Luis Guerra. Esa es, escucha, la abejita. No, la abejita será. Por ahí, las avispas. ¿Sabes? Jesús me dijo. Juan Luis Guerra, interesante. Fácil. Maná. Oye, mi amor. Voy yo. Polache. No. Ah, no, Guillermo Anderson, perdón. El encarguito de Guillermo Anderson. Acá, pero no sé. Es un grupo español, ¿no? Vamos a ver qué es. Escape. No. Raguayán. No. Es así. Ellos, si es el grupo que no me acuerdo el nombre, son los que le escribieron una canción a Berta también. Ajá. Sí, sí. Pez Luna era. Ajá. Pucha, Era Pez Luna. Sí. Mira. Mira, La limpia del solar. la limpia del solar. Pucha, sí, le buena fallamos, esa Pez rola. Luna. Sí, esa, sí. Buen grupo, Pez Luna. Sí. Falta. Bueno. Silvio Rodríguez. Una mujer con sombrero. A ver, con sombrero. Óleo de mujer. Óleo de mujer con sombrero se llama. Sí. Bien. Sí. Falta la última tuya, creo. A ver. Esa es la canción de tu mami. De mi mami. La escogió mi mami. Además la podía La tocar tocaba en el piano. y la cantaba. Cambia de Mercedes Sosa. Sí, todo cambia. Que hay que ver quién es el autor, porque Mercedes no Sosa escribía. no escribía, Solo- solo interpretaba. Sí. La última. Si tú no, Luis Miguel. Si tú me hubieras dicho toda la verdad. Ahí está. O algo así. Ah, bueno, no andamos tan mal. Faltan dos. Ok, dos más. A ver. La cachada. No, eso no. Ah, sí. Es Bomba Estéreo. No será. No. No, pero sí ya la conozco, ya la he visto. Pero Macaco. 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 Es bonito ese grupo. Ajá, tiene música bonita. Hablan bastante sobre el tema de los migrantes allá en Europa. Sí. Macaco. La última. La mexicana. ¿Qué tiene esta? Ah, Natalia Lafourcade, ese no. La que Vivir Quintana. Sí. Ah.
Más o menos. Yo creo que pasamos la prueba. De esa canción de Vivir Quintana, en el mundo entero se hicieron, bueno, en América Latina, en Aviala, hicieron versiones, e incluso en idiomas originarios. Es de los temas más versionados por grupos de mujeres, obviamente, okay. ¿verdad? Porque es una canción Claro. que habla del femicidio y es muy fuerte esa canción. Y esa canción Mon Laferte se la encargó a Vivir Quintana. A ella la estaban invitando a una conmemoración de un 8 de marzo, creo, o de un 25 de noviembre habrá sido, pero una conmemoración por nosotras las mujeres, y ella le encarga la canción y entonces va a México y canta con ella, que es una de las versiones que existe. Y después la replicaron y en varias. luego ella hace su propia grabación, que es esta con los coros de las mujeres, que es muy hermosa. Y nosotras aquí en Honduras, en la costa hicieron una versión. Hay otra muchacha de San Pedro, que ahorita no recuerdo su nombre, que la canta muy bonito también. Y lo que hizo todas las versiones que se hicieron en el mundo es que reescriben la letra en función de los nombres y de los lugares y de los momentos, digamos, que nos significan, ¿verdad? A nosotras. Y Melissa Cardosa hizo también una versión y yo la grabé acá en... Bueno, entonces podemos buscar bastantes versiones de esa canción. Sí. Yo escuchaba hace poco eso que va pasando unos videos en el celular y hablaban de Mon Laferte y decían que Mon Laferte comenzó su carrera artística que era como más rockera, alternativa, y tuvo que, creo, irse adaptando para pegar un poquito. No, y tiene una historia de vida así bien dura, bien... No fue como una persona que tuvo muchas facilidades. Sí, le costó llegar a la fama, digamos. Pero tiene una voz increíble, impresionante. Sí. Hablando de eso, de bandas hondureñas o artistas hondureños, ¿puedes recomendarnos 2, 3 artistas hondureños? No de los nuevos, diría yo. O tal vez no nuevos, que no sean tan conocidos, tan sonados en la radio. O sea, para no hablar otra vez de Guillermo Anderson o no sé, los que... O Diablos Negros, que la mayoría de los hondureños conocemos, para que escuchemos algo de música hondureña. Bueno, yo creo que Puras Mujeres. Puras Mujeres. Que es una banda feminista, ¿va? De chavas con música muy buena. A mí me gusta Pez Luna. Pez Luna. Pez Luna me parece una banda buena porque Gerardo Martínez se llama el vocalista, es un compositor, además incansable, tiene una producción musical junto a un guitarrista que se llama Roberto Chico, que es inagotable. O sea, vos buscás Roberto Chico, Gerardo Martínez en las plataformas y es increíble cómo han escrito canciones, me parece que ellos tienen una producción bonita para buscarla y escucharla. Y qué terrible, ¿va? Que las referencias todas sean capitalinas, ¿verdad? Que ese es un poco el gran vacío también, ¿verdad? De la música. En esto de las leyes y en esto de la posibilidad, yo siempre recuerdo un referente que contaban de Venezuela, y es que las radios tienen que tener una cuota de música nacional que se toque en su programación. Y a mí eso me parece que podría ser una cosa importante, porque, bueno, muchos estamos vedados, ¿verdad?, por los contenidos de música que hacemos, pero también porque hay un desprecio por la producción nacional, ¿verdad? Entonces siempre hay y claro, como eso me imagino que tiene que ver con casas disqueras, con cuotas que se pagan de las músicas que te ponen. Y es como funciona la industria, porque, mira, eso lo vivimos los políticos en nuestro... Si no pautas, si no pagas con el medio, salís menos. No es que no a mí me entrevistan de vez en cuando
en casi todos los medios, pero cuesta, o sea, cuesta que, entonces para el artista ha de ser lo mismo. Sí. Imagino que si tenés un promotor o vos tenés la capacidad de pagar y te pautan en la radio, suena más tu canción, pues, o sea... Sí. Yo puedo entender, por ejemplo, que la radio, digamos, es un medio también desplazado por las redes y todas estas otras formas, ¿verdad? Que hay ahora de promoverte, ¿verdad? En cualquier tipo de contenido. Pero la radio sigue siendo, en un país como el nuestro, la radio sigue todavía, teniendo claro. Vas en el carro y vas con la radio, o sea, un lugar. Lo que pasa es que nosotros los capitalinos nos cuesta pensar fuera de este rancho, ¿va? Y todo lo pensamos como que aquí así y que el resto del país funciona como funciona. Estás en el campo y a veces no hay señal en la finca y estás con tu radio, pues, sí, escuchando algo. Y nuestro país, ahí hay donde un montón de gente, ¿verdad? Haciendo y viviendo de otra forma, en otros ritmos, con otras necesidades también. Entonces hay que seguir pensando ahí, ¿verdad? Y yo creo que legislar, por ejemplo, para eso podría ser una cosa importante, ¿va? Que la música, que los cines pongan el cine. Yo puedo pensar, ¿va? Que el cine nacional todavía le falta un montón, ¿verdad? Pero hay pininos y hay producciones que son respetables, pero ¿quién paga esas salas? Sí. No, ¿verdad? Es muy caro. El cine está haciendo y de repente pasan, ¿verdad? Películas nacionales en horarios fuera, ¿verdad? De los horarios normales. No lo traen, sí, no. Porque es caro, es muy caro, ¿verdad? Y así pues todo, ¿verdad? Legislar para que se promuevan los eventos, claro. Que haya una cuota que en esos canales pirujos, ¿verdad? Así como se habla de otras cosas, ¿verdad? De las abdominales que hacen los futbolistas y hacen de eso un gran programa, que haya una agenda, porque entonces quienes hacemos el arte necesitamos el lugar de escena y un público, ¿verdad? Pero si la gente no te conoce, canta Carla Lara, ¿quién es vos? Es aquella que vimos en el canal, pusieron su canción, en la radio escuchamos su canción, ¿verdad? Pero eso hay que estimularlo, ¿verdad? Incluso el gusto por esas cosas se estimulan, pero pues si no salimos de lo mismo... No, la democratización de los medios de comunicación es fundamental y la gente tiene que entender que los dueños de las frecuencias donde sale la radio, donde sale la televisión, es el pueblo hondureño. Exacto. No son las empresas privadas. El Estado concesiona para que utilicen esa frecuencia, pero es por eso Libre, Rixi, nuestra candidata, habla de democratizar la sociedad en general, o sea, que como seres humanos tengamos el mismo acceso, no importa si sos millonario, no estamos en contra, si alguien quiere dedicar su vida a acumular riqueza y tener dinero, está bien. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, no, está bien, pero no puede ser que el 70% de la población se esté muriendo de hambre. Claro. Eso es lo que... Sí, es una cuestión de justicia y el arte es un derecho. Y si es un derecho, pues, ¿verdad? Hay que... Yo como estoy peleada con casi todo, estoy peleada hasta con la democracia, ¿verdad? Porque la democracia nunca nos ha servido para nada. Ojalá y encontremos un término, ¿verdad? Que también defina esto, ¿verdad? De una repartición, digamos, más justa. Pues no estoy de acuerdo con esto de los millonarios y que está bien. Bueno, pues sí existen, ¿no? Pero lo que tienen es, nadie acumula si no explota. O sea, la acumulación es parte de viene pues de explotar a otras y a otros. Entonces, pues no estaremos de acuerdo con eso nunca, ¿no? Pero sí, puedes hablar de justicia, de dignidad, de derechos, de todo eso. Tiene que estar comprendido en otra cosa que no sea la palabra democracia, porque hasta ahorita, eso que nos dijeron que nos iba a dar, eso no nos lo ha dado. Nunca nos lo ha dado. Así es. Wow. Bueno, es un tema para otro podcast. Pero ya estamos cerrando. Gracias por acompañarnos. Pero para cerrar, dentro de esa democracia liberal que tenemos,
¿Votarías por Mario Suazo y por qué? Buena pregunta. ¿Vas a votar? Para empezar, ¿qué vas a hacer? Ir a votar, ¿verdad? Esa es la primera cosa que me va a arrancar. Sí, yo creo que sos una persona trabajadora, honesta, que sos bien respetuoso de la idea distinta, y eso me parece una virtud muy, muy grande. Hacíamos el chiste antes de que vinieras que había que tener estómago para ser político. Y es que es cierto, ¿verdad? Porque toca, ¿verdad? No podés andar ahí por la vida peleándose con todo el mundo como hemos elegido algunas, ¿verdad? Sino que requiere, ¿verdad? De una virtud de ser más conciliador, y pues el mundo así se hace, ¿no? No, se hace con todo, ¿verdad? Incluso las que nos compramos pleitos, ¿verdad? Pero también con las personas que están dispuestas a conciliar en la diferencia. Entonces me parece que vos tenés esa virtud, ¿verdad? Me parece que no verte en el puesto que te merecerías para ser candidato dice mucho de tu decisión de no pactar en determinadas cosas dentro de un partido que requiere crítica a lo interno, ¿verdad? Yo no pertenezco a Libre, ¿verdad? Pero soy una ciudadana, Claro. Vivo en este país y observo, y soy una persona, ¿verdad?, que tiene una opinión política que me la trabajo. Entonces yo creo que no estés más arriba dice de que no estás dispuesto a conciliar muchas cosas con una cúpula que está haciendo cosas muy incorrectas dentro del Partido Libertad y Refundación. Y eso a mí me provoca orgullo como tía, ¿verdad? Porque me dice, bueno, Mario sigue pensando idealistamente como hemos aprendido como familia a pensar, ¿verdad? Y como muchas otras gente, ¿verdad? A creer en cosas y a decir, bueno, pues sí, insistir en ese camino. Y creo que tenés capacidades, ¿verdad? Que también que tienen que ver con la formación, pero más allá de eso, de la formación profesional, creo que tenés has visto mundo y tenés mucha sensibilidad. Entonces yo, pues sí, me vas a hacer... Voy a hacer que votes. Seguramente, Mario. Vamos a grabar ese momento cuando entres a la Me harás ir ahí. Y bueno, y dentro de esa dinámica, yo creo que en Libre, parte de los principios con los que se fundó el partido fue justamente eso, la crítica y la autocrítica. Creo que hay una gran diferencia entre los gobiernos del bipartidismo previos a Libre y Libre, pero no es suficiente y hay que seguir construyendo, y la crítica es válida. Y tengo que hacerte otra pregunta. ¿Vas a votar por Rixi? Yo no voy a votar por Rixi, voy a votar en contra de Salvador Narrala y Papi, Fura. Por eso es que yo pienso que la democracia electoral y participativa está en una crisis bien grande. Por eso nos la venden con tantos anuncios, ¿verdad? Hay que votar y que el ejercicio ciudadano, porque está en crisis, ¿no? Porque no ha sido representativa realmente de los intereses y las necesidades de las grandes mayorías. Pero no quiero regresar, no me quiero imaginar con un Milei así disminuido en este país, el avance de estas ideas, ¿verdad?, más conservadoras y más terribles, da mucho miedo. Ojalá de verdad no tuviéramos que votar en contra de que llegara eso, sino que viéramos en otros personajes pues posibilidades, ¿verdad? No me atrevería a tanto, ¿verdad? Pero sí creo que no podemos retroceder a esos años que fueron tan duros, tan oscuros,
Pero creo también que un periodo más para Libertad y Refundación tiene que ser un tiempo para que se repiensen muchas cosas. Hay muchos pendientes, ¿verdad? Con las agendas, creo que los pueblos, ¿verdad? El avance del extractivismo es algo que tiene que pensarse, ¿verdad? Porque no puede gobernarse y denominarse izquierda cuando no se para el extractivismo. Y el avance del capitalismo extractivista es muy voraz, es muy contra la vida. Y las izquierdas en el mundo entero, ¿verdad? Y en América Latina especialmente, que ya hemos tenido muchos gobiernos de izquierda que no se pelean con el extractivismo, entonces siempre están contrapuestos con los pueblos originarios sobre todo, ¿no? Con los pueblos que habitan precisamente en los lugares donde está la riqueza, ¿verdad? La riqueza mineral y hídrica y, ¿verdad? Detrás de lo que andan, ¿no? Que es el bien común. Entonces, ojalá, ¿verdad? Y sí, un gobierno más de Libertad y Refundación signifique repensarse. Y creo que también le hace falta a un gobierno representar más su raíz, ¿verdad? Porque ver este montón de ministerios tan aburguesados, ¿verdad? Y tan faltos de pueblo, de calle, y solo en esa pose, ¿verdad? A quienes anduvimos junto a ellos en las calles, nos hace pensar, no es por ahí, hay que pensarse. Sí, yo creo que el camino es complejo, que también cuando llegas a esos espacios, en teoría de poder, te das cuenta que también hay otros poderes atrás, que no es que solo llegas al puesto y mandás y se hace como querés, sino que hay toda una estructura. Yo creo que planteamientos como el tema de volver a las consultas populares, que es el origen del LIBRE, tiene que ser parte de la agenda, porque no podemos pretendernos también como lo que sabemos todo y que el diputado ya lleva 10 propuestas y esa es la solución mágica del pueblo hondureño, ¿no? Necesitamos una democracia más participativa, donde los gremios tengan un rol importante, donde su voz se escuche, donde llevemos ese sentir del pueblo a propuestas políticas y donde a los funcionarios también eso, no nos elevemos, o sea, un funcionario es un servidor público al final, es un puesto pasajero, no es dueño de nada ni de nadie, ¿verdad? Y sí tenemos que reflexionar y tener una conducta coherente con nuestros planteamientos. Pero dentro de eso creo que la presidenta Xiomara ha ordenado la casa y queda el camino justamente para que el LIBRE avance y haga cambios mucho más fuertes. Y se planteen cuestiones como la que planteas del extractivismo y aquí también vamos a los números. Mira, la extracción minera en Honduras genera entre 200 a 300 millones de dólares anuales en divisas para el país. Empleos no generará menos de 50,000 empleos a nivel nacional, ¿verdad? Y por otra parte, yo siempre hablo de mi sector porque es el que conozco, el sector café genera 1 millón de empleos, ahorita más de 2,000 millones de dólares en divisas, entonces ¿por qué la apuesta es la destrucción o la extracción de minerales? Y eso conlleva contaminación del medio ambiente. No es compatible con la vida. No es sostenible porque lo vivimos, venimos de un pueblo minero, nuestros antepasados vivieron esa experiencia y bueno, muy bonito mientras había oro y plata, pero se acabó y dejó destruida la montaña. Bonito para la Rosario. No, sí, claro. No, y la gente que al final recibe un ingreso, se cree el cuento de la prosperidad del extractivismo y no es tal cual. Entonces sí tenemos otros sectores que pueden generar riqueza, que pueden generar empleo digno, pero no es por ahí el camino. Ha sido una plática interesante. Desde Capaz Podcast también uno de los objetivos es justamente traer diferentes visiones. Aquí estuvimos con Juliet Handel, por ejemplo, que tampoco es del Partido de Libertad y Refundación, pero sí tiene una visión consecuente, que entiende, y yo creo que la coincidencia que tenemos es que las cosas no pueden seguir como están. Debe de haber cambios, ¿verdad? Sí. Y esos cambios los construimos juntos y yo espero ser voz
de las y los ciudadanos de Francisco Morazán y de todo Honduras en el Congreso Nacional para luchar contra esos grupos que no quieren cambios, que quieren que todo siga igual y que quieren vivir permanentemente la riqueza que tiene Honduras y que generamos las y los hondureños. Gracias, Carla, por acompañarme. No sé si tenés un mensaje final para despedirnos. No, agradecerte nada más y desearte pues lo mejor. Gracias. ¿Verdad? Y que penses eso, ¿verdad? Este es como un caminito que elegiste, pero estás muy joven, tenés para hacer muchas cosas más, ¿verdad? Y a lo mejor tenemos que volver a pensar en lo chiquito, porque ya si pensar así, como que también es parte del camino que hay que repensarnos. Sí. Gracias, Mario. Suerte. Gracias. De verdad y sí, ahí nos veremos. Vamos a grabar ese voto por Rixi y por Mario Suazo. Nos vemos en el próximo episodio de Capaz Podcast. Gracias por escucharnos y acompañarnos.